Hola a todos, soy Carlota Mascareñas y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Qué son las oraciones subordinadas adjetivas? Antes de empezar, si no recordáis lo que son las oraciones compuestas, las subordinadas o las subordinadas sustantivas, os dejo unos vídeos en la caja de descripción y también por aquí para que repaséis esos conceptos. Las subordinadas adjetivas, como su nombre indica, cumplen funciones que serían propias de un adjetivo, es decir, modifican, nos dicen las cualidades de un sustantivo. ¿Cómo las reconozco? ¿Cómo las encuentro? Por desgracia no os puedo dar un método tan fiable y tan sencillo como para las subordinadas sustantivas, que simplemente teníamos que sustituir por eso. En este caso tenemos que comprobar que la oración cumpla con una serie de requisitos. El primer requisito es que se encuentre dentro de un sintagma nominal y dentro de ese sintagma nominal tiene que cumplir la función de modificador de un núcleo que va a ser normalmente un sustantivo. Además, la subordinada adjetiva tiene que estar introducida por un relativo y este relativo se va a conectar con el núcleo de ese sintagma nominal, que es su antecedente. Los relativos son palabras que pueden ser pronombres, adverbios e incluso determinantes que se relacionan, por eso se llaman relativos, porque tienen relación con alguna palabra que haya aparecido antes en el discurso. Se conectan con alguna palabra anterior en el discurso. Por ejemplo, si yo digo el coche que me compré es muy bonito, la partícula que no tendría ningún tipo de significado si yo no supiese que se refiere a el sustantivo coche, que sería su antecedente, que está relacionado con coche. Está conectada con esa palabra y le otorga un significado semántico. ¿Cómo se analizan las oraciones subordinadas adjetivas? El relativo que encabeza la subordinada adjetiva tiene función sintáctica. No es simplemente un nexo, sino que va a tener función. Y en cada caso vamos a tener que ir comprobando cuál es esta función, ya que no siempre es la misma. Además, la función del relativo no tiene por qué coincidir con la de su antecedente, de forma que cada oración va a ser un mundo y vamos a tener que ir comprobando qué es cada cosa. Por último, se suele clasificar las subordinadas adjetivas en dos grupos, en especificativas y explicativas, como estáis viendo en los ejemplos. Veis que la diferencia entre una y otra es que en el primer caso, tan solo los niños que hayan aprobado son los que pueden salir al recreo. Los demás no pueden salir, están castigados. Sin embargo, en el segundo caso, se sobreentiende que todos los niños han aprobado y todos pueden salir al recreo. Digamos que las especificativas lo que hacen es seleccionar una parte de un todo, mientras que las explicativas simplemente aportan una cualidad que es común a ese todo. Espero que esto os haya entendido. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y sobre todo que haya quedado todo claro. Si queréis os suscribís, me dejáis un like o un comentario y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias y hasta luego.